El resultado de un tratamiento depende de diversos factores. Algunos tienen que ver con el tipo de tratamiento que le aplicamos a las personas. Sin embargo, gran parte del resultado de nuestro tratamiento depende de la relación paciente-terapeuta, sobre todo cuando se trata de rehabilitación musculoesquelética o tratamiento del dolor. Entendemos que promover un entorno de seguridad y confianza es la base de construir esta correcta relación. Sin embargo, ¿de qué depende este entorno? De esto nos habla Mary Orfifi en su artículo ¿Qué influye en la relación paciente-terapeuta? Tomémonos un café y hablemos de esto. Muy buenas y bienvenidos a todos a esta su casa, Un Café Con. Una semana más, un episodio más, un artículo más desmenuzado con los puntos más importantes y los consejos prácticos para impactar de manera positiva en su vida profesional. Familia, qué gusto es saludarlos una vez más aquí en Un Café Con. Y el día de hoy vamos a hacer la revisión de un muy buen artículo del año 2016 que tiene por título original What influences patient therapist interaction in musculoskeletal physical therapy? Se trata de una revisión sistemática y una metasíntesis donde vamos a hablar sobre aquellas cosas que los pacientes más valoran para sentirse bien atendidos y construir una correcta relación paciente-terapeuta. En este artículo vamos a hablar de 4 puntos claves que los autores nos marcan para poder mejorar esta relación paciente-terapeuta. El primero de ellos son las habilidades interpersonales y de comunicación del fisioterapeuta. Una vez más, volvemos a tocar el tema de las habilidades de comunicación que tenemos los fisioterapeutas y cómo éstas pueden afectar a la mejora o no de un cuadro clínico. En segundo lugar, las habilidades prácticas. Hablaremos de aquellas cosas que los pacientes más valoran respecto a la manera en la que los atendemos, aquellas acciones que realizamos durante el tratamiento, que quizá algunas de ellas las tomamos en cuenta, pero tal vez otras no, y que están impactando de alguna manera en nuestros tratamientos. En tercer lugar, la atención individualizada. Esta situación de atender a una persona de la manera en la que se merece, brindándole el tiempo y toda la calidad de tu servicio a esa persona. Y por último, los factores ambientales y de organización, que este punto tiene que ver con el cómo está el entorno, de dónde trabajas y cómo organizas la accesibilidad a tu servicio, ya sea en un consultorio, en una clínica, en terapia a domicilio, no importa. Hay algunos factores que tienen que ver con el ambiente de tu servicio y la organización de cómo pones disponible tus servicios a tus pacientes que pueden afectar o no a tus intervenciones. El objetivo de este estudio es poder determinar qué puede actuar como un facilitador o una barrera en el tratamiento de síndromes dolorosos musculoesqueléticos. En este estudio, los autores van a identificar aquellas cualidades y factores que pueden generar un vínculo adecuado entre el fisioterapeuta y sus pacientes. Mismo vínculo que puede afectar al resultado del tratamiento, la alianza terapéutica y la calidad de nuestra atención. En este artículo vemos a muchos de los grandes autores que hablan sobre el entorno biopsicosocial, que nos hablan de cómo afectan estos fenómenos psicológicos, sociales, emocionales a la recuperación de un paciente, de cómo el entorno puede modificar los síntomas. Entonces, este artículo nos habla de aquellas cosas que una persona valora más en un servicio de fisioterapia y que por ende le van a dar calidad a nuestro servicio. Estamos hablando de un estudio que se centra en la atención basada en el centro, el paciente, nuestro centro de atención. Y por otro lado, en la satisfacción del cliente y sus necesidades. Los autores identificaron 4 áreas principales en las cuales se encuentran todos estos elementos, cualidades y factores que van a facilitar la interacción y que van a brindar
una sensación de satisfacción en la atención a nuestros pacientes. Y de la misma manera, la falta de cualquiera de estos factores o cualidades que nos menciona en el artículo van a generar una barrera para una correcta interacción con nuestros pacientes, y lo cual puede llevar a un cambio en el resultado de nuestros tratamientos. Esto indica que tenemos que poner mucha atención a este episodio para poder identificar qué de estas cualidades, factores, atenciones pueden estar generándonos alguna barrera con nuestros pacientes, cuáles de estas nos están faltando, y sobre todo tener esta inteligencia de poder comenzarlas a realizar para tener una mejor interacción con nuestros pacientes. La primera de estas áreas que identificaron los autores tiene que ver con las habilidades interpersonales y de comunicación por parte del terapeuta. En el estudio se demuestra que los pacientes van a valorar la escucha activa, la empatía, la confianza en sí mismo del terapeuta y la actitud, y que estos 4 son los atributos facilitadores, según las habilidades interpersonales y de comunicación del terapeuta, para promover una correcta relación paciente-terapeuta. Respecto al primer punto, que es la escucha activa, este quizá es el dato más importante de esta área, y trata de que los fisioterapeutas escuchemos al paciente y le permitamos contarnos su historia, la historia de su cuadro clínico. Cuando nosotros permitimos que una persona hable, y no solamente que hable, sino que también ponemos atención a aquello que nos está diciendo, les va a generar una sensación de ser valorados y de que están siendo atendidos. Por el contrario, cuando hay interrupciones constantes, cuando la conversación es cerrada únicamente a lo que el terapeuta quiere escuchar, promueve una sensación de no importarte lo que siente, y por ende tampoco se sienten atendidos los pacientes. Y esta es una situación sumamente común. En muchas ocasiones, cuando estamos en nuestras primeras intervenciones o en nuestra entrevista al inicio de la consulta, queremos dirigir la entrevista respecto a lo que queremos escuchar o lo que creemos que vamos a encontrar en la historia del paciente. Y esto es un sesgo porque creemos que con los primeros datos ya sabemos lo que pasa con nuestro paciente. Sin embargo, estamos omitiendo muchos detalles respecto a cómo se siente, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus preferencias. Cuando nosotros omitimos todo esto, el paciente tiene la sensación de que no nos importa ni cómo se siente, ni lo que le pasa, ni lo que le importa, y por ende no se puede construir una relación de confianza. Porque, seamos honestos, ¿tú cómo te sentirías saliendo del entorno clínico? ¿En quién confiarías más? ¿En una persona que te sabe escuchar, te sabe entender, te está demostrando que le importa aquello que le dices, o una persona que simplemente está interesada en que tú la escuches, pero no tiene interés en escucharte a ti? Esta situación pasa también con los pacientes. Entonces, estas interrupciones constantes pueden promover una barrera que bloquea la confianza y la libertad de expresión del paciente. El segundo punto, la empatía. Los pacientes valoran cuando el terapeuta demuestra entender y tomar en cuenta el dolor del paciente, sobre todo si nosotros como terapeutas nos damos cuenta y mencionamos que entendemos cómo su cuadro clínico ha afectado a toda su vida. Esto permite que se pueda desarrollar un vínculo y va de la mano con el punto anterior. No solo se trata de aprender a escuchar, se trata también de demostrar que estamos atentos a lo que pasa y que nos estamos dando cuenta qué tanto le está afectando a su vida del paciente este cuadro clínico. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué es lo que ha perdido desde que entró con esta condición? Recordemos que todas las personas que están pasando por un dolor, por una lesión, por un accidente, están pasando por un proceso de duelo. Yo entiendo, la mayoría de nosotros relacionamos el proceso de duelo con una pérdida de un ser querido, con la muerte, pero la realidad es que el duelo
hace referencia a cualquier pérdida y los pacientes con dolor, con lesiones, tras un accidente, tras una cirugía, están pasando por un duelo porque han perdido independencia, han perdido individualidad, han perdido capacidad de autocuidado, se han mostrado vulnerables. Esto quiere decir que el mostrarnos como entendedores de su proceso y hacerle notar que, ok, entiendo lo que estás pasando, entiendo cómo te sientes, claro, me estás diciendo que esto ha afectado tu vida laboral. Marcar que estamos escuchando y que estamos poniendo atención y demostrar interés genuina nos muestra como empáticos y esto promueve un gran vínculo porque si tú eres empático, el paciente puede confiar en ti y en tus intervenciones. Tercero, la confianza en sí mismo como terapeuta. Este es uno de los puntos que también los pacientes valoran. Los pacientes valoran a profesionales que se muestran confiados sobre sí mismos, sobre su conocimiento y sobre sus intervenciones, sobre sus tratamientos. Esto permite que el paciente desarrolle respeto hacia tu opinión como profesional y a tus recomendaciones. ¿Ok? Esto es importante. En ocasiones nos preguntamos constantemente por qué el paciente no le da el valor a lo que yo le estoy diciendo, pero sí le da el valor a lo que dice otro profesional u otra persona. Probablemente tu paciente no está confiando en tus recomendaciones o en lo que tú le estás diciendo porque no te estás mostrando con la confianza suficiente para que él pueda crear y creer en ti, que él cree este respeto hacia tu opinión. Entonces, el poder demostrar nuestra confianza respecto a lo que sabemos, a nuestras acciones, a nuestras recomendaciones, mostrarnos como un profesional que conoce es fundamental, pero no debemos de caer en la línea delgada del exceso de confianza, porque esto tiende a generar que tú como profesional te proyectes como una persona arrogante, lo cual va a generar una barrera con tu paciente y el vínculo entre el paciente y tú no se va a generar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros caemos en el exceso de confianza y nos mostramos arrogantes ante lo que sabemos, hacemos o conocemos, estamos dando a entender que no hay otra verdad más allá de la nuestra. Y esto obviamente cierra la confianza porque el paciente no podrá aportar, no podrá expresarse porque sabe que tú lo frenarás en seco. Y todos lo hemos visto y lo hemos vivido. Todos conocemos a un profesional que admirábamos hasta que nos demostró que lo que sabe lo hizo caer en la arrogancia. Entonces tenemos que equilibrar el mostrarnos confiados, pero a la vez tener esta capacidad de permitir al paciente que se dé cuenta que también somos humanos y que, a pesar de tener el dominio en un tema, hay una probabilidad de no conocer algunas cosas. El tercer punto tiene que ver, disculpen, es el cuarto. El cuarto punto tiene que ver con la actitud tuya, la actitud del terapeuta. Los pacientes valoran como fundamental a un fisioterapeuta con actitud amistosa, que siempre tenga un saludo agradable, un buen rostro que dar a su paciente y un buen sentido del humor para relacionarse de manera positiva con el paciente. Y esto tampoco es una novedad. Si estamos pasando por un proceso de duelo, lo que menos queremos es un terapeuta que se muestra con una actitud fatal. La patología quizá ya está tratando lo suficiente mal al paciente como para que tú también lo trates mal. Entonces, el mostrarte siempre amistoso, con un buen sentido del humor, con una actitud positiva, siempre saludar de manera agradable, es algo que los pacientes valoran bastante, que tu actitud sea positiva. La segunda área de actitudes y habilidades que debemos de tomar en cuenta que los pacientes valoran tienen que ver con las prácticas del terapeuta. Y estas habilidades prácticas del terapeuta hace referencia a la manera en la que nosotros como terapeutas actuamos durante el tratamiento y cuál es nuestra experiencia formativa, nuestra área de especialidad. En estas habilidades prácticas hay dos puntos relevantes que destacan los autores como los más importantes. El primero, las habilidades
que valoran bastante bien los pacientes están relacionadas con la capacidad de llevar a cabo la educación hacia el paciente por nuestra parte. Los pacientes valoran a aquellos profesionales que pueden explicar cuál es el problema y cómo podrían ayudarlos de manera simple y entendible para el paciente, lo cual promueve confianza y una correcta alianza. Dato, y de nuevo volvemos a caer en el tema de la educación terapéutica. No solamente tenemos que desarrollar esta habilidad de poder promover educación a nuestros pacientes por el hecho de que funciona como parte del tratamiento del dolor, sino que también los pacientes le dan un alto valor a aquellos profesionales que tienen la capacidad de explicar y educarles de manera simple y sencilla. Y es todo lo contrario cuando explicamos de manera técnica. En el estudio se demuestra que cuando nosotros usamos muchos tecnicismos, el paciente pone una barrera porque no hablan el mismo idioma y por ende no logra confiar en ti del todo. Por otro lado, los pacientes van a valorar a los profesionales que se mantienen actualizados, pero sobre todo que tienen un área de especialización, un área en particular de atención. Cuando un paciente se da cuenta que tú como profesional eres un especialista en algo en particular, le permite generar confianza y la sensación de que está con el mejor en aquel que el paciente consulta. Vamos de nuevo a algo que habíamos platicado en episodios anteriores. Este estudio nos muestra que no solamente vamos a tener una mejor actuación si somos especialistas en una población, sino que también los pacientes valoran más a un profesional que esté especializado en un área que aquel que atiende a todos y de todo. Entonces, tenemos que hacer lo posible para podernos mostrar como especialistas en aquello que haces, en aquello que nos interesa. La tercera área de habilidades que los pacientes valoran tienen que ver con la atención individualizada y centrada en el paciente. Los pacientes aprecian cuando la atención es individualizada y no en masa. La individualización permite desarrollar confianza entre el paciente y el terapeuta porque la atención está centrada en él y que el paciente se sienta valorado como persona. Asimismo, puede percibir que su problema está recibiendo la atención merecida. Dentro de este punto, los autores encontraron un factor primordial cuando el terapeuta respeta también las preferencias del paciente, sobre todo en los planes de ejercicio. El trabajo individualizado no solamente tiene que ver con atender tu terapeuta a ese paciente en particular en ese momento, darle su espacio y su tiempo, sino también poder priorizar aquellas cosas que tu paciente prefiere respecto al ejercicio para que se pueda adherir al plan. Hacer un tratamiento individualizado también tiene que ver con respetar estas preferencias para mejorar la alianza con tu paciente. La última de las áreas de valorización de nuestro servicio tiene que ver con los factores ambientales y de organización de nuestro servicio. Y esto va con la facilidad con la que un paciente puede acceder a tu servicio y a tu atención. En esta área, el punto más relevante del estudio tiene que ver con la flexibilidad de horarios de atención. Y se trata de que aquellos profesionales que cuentan con una diversidad de horarios promueven un fácil acceso a su atención, a su servicio, lo cual las personas van a valorar. Lo valoran demasiado porque es fácil acceder a tu servicio, es fácil acceder a tus atenciones. Y por otro lado, otra de las situaciones relacionadas con la organización de tu servicio tiene que ver con el que los pacientes puedan mantener contacto con su terapeuta posterior a las sesiones, lo cual permite poder generar un vínculo y una relación de confianza entre el paciente y el profesional. Se trata de no olvidarnos del paciente después de haber dado la terapia, sino que podamos tener un contacto pasado los días después de que ya lo atendiste, que el paciente sepa que estás ahí para él por si algo pasa. Muy bien, pues bueno, estos son los puntos más relevantes del artículo. Esta es la información, esta es la parte teórica de este gran estudio respecto a lo que la gente valora. Pero bien, César, ¿cómo vamos a poder sacarle provecho a esto?
Como podemos entender, hay mucho que hacer para aumentar la calidad de nuestro servicio, darle más valor a nuestras consultas y promover una relación basada en la confianza y la satisfacción de las necesidades de nuestro paciente. ¿Cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo vamos a lograr mejorar esto? Te propongo comenzar con las siguientes acciones. Recuerda que la teoría está bien, pero pasar a la acción es mejor porque es lo que te va a dar resultado. Entonces, la tarea de este episodio es: la primera, utiliza preguntas abiertas en tus entrevistas que permiten a tu paciente que cuente su historia respecto a su condición. No aceleres las respuestas, no lleves prisa en estas intervenciones. Permítete escuchar y poner atención a tu paciente. Destaca algunas preguntas respecto al cómo se siente, cómo se sintió al momento de la lesión, cómo fue que sucedió y cómo se encuentra en este momento. Las preguntas cerradas las vas a utilizar para direccionar la entrevista. ¿A qué vamos con esto? Tú debes de permitirle al paciente que te cuente qué le pasa a través de preguntas abiertas donde él se puede expresar, pero también debes de tener preparadas algunas preguntas cerradas si tú notas que se ha desviado bastante del tema. No vas a acelerar las respuestas, pero sí lo vas a regresar al contexto clínico. Segunda acción, segunda tarea. Siempre que estés frente a un paciente y a sus familiares, habla con confianza y demuestra el dominio que tienes sobre el problema por el que él acude contigo. Sin embargo, no hables de ti ni lo bueno que eres. No seas presuncioso, tampoco seas arrogante, ¿ok? No seamos arrogantes con eso. Mejor hay que hablar de cómo otras personas han tenido un éxito con condiciones similares al trabajar en conjunto contigo en un tratamiento, demostrando empatía. Resalta los éxitos de tus pacientes y reconoce tus limitantes. Esta situación de hablar del éxito de otros pacientes, de poder destacar algunos casos similares de éxito de otras personas como tu paciente actual, genera que el protagonista de la conversación sean los pacientes y no tú. A la gente en general y a los pacientes no les importa lo bueno que eres. A ellos no les importa cuántos papeles tienes, cuántos certificados, cuántos documentos hay colgados en la pared. A ellos les ayuda y les interesa más saber cómo los vas a ayudar y qué tanto has ayudado a otros con una condición similar. Si tú muestras esta vulnerabilidad, muestras esta empatía con él y con otras personas, hablas del éxito y de tus resultados poniendo como protagonista a los pacientes, te muestras empático, humilde, conocedor, y esto genera que el paciente genere más respeto hacia ti, más admiración hacia ti, más que si tú presumieras solo tus estudios y tus éxitos. Tercera situación. Mantén una actitud agradable, alegre y con buen sentido del humor. Mantén un contacto visual con tus pacientes, sonríe e interactúa. A nadie le gusta estar en una condición de dolor y que la persona que lo atiende se mantenga frío, cortante y sin interacciones. Es algo simple, pero es efectivo. Cuarto punto a poner en práctica. Atiende a un paciente a la vez. Tú eres un servicio de salud, no eres una tortillería. Tú no sacas productos en masa. Tú quieres brindar un servicio de atención con calidad. Interésate de manera genuina por el caso que tienes frente a ti. Interésate de manera genuina por ese paciente y dedícale el tiempo y la atención necesaria. Si tú divides tu tiempo y tu atención en diferentes personas, a ninguno estás atendiendo centrado en el paciente, ni tampoco te estás interesando en él, y con ninguno vas a poder generar una correcta relación. De nada te va a servir atender a 2 o 3 pacientes a la vez si ninguno va a regresar. Genera fidelidad con tus pacientes. Siguiente acción a poner en práctica. Toma el tiempo para explicar a tus pacientes su condición y cómo va a mejorar. También resuelve todas sus dudas. Usa ejemplos, analogías y metáforas. Olvídate de los tecnicismos y las palabras complejas. A tu paciente no le impresiona tu lenguaje complejo. Al contrario, recuerda
que demuestra mayor conocimiento y sabiduría aquella persona que puede volver lo complejo en simple, al grado de que cualquiera puede entenderlo. Por último, no olvides a tu paciente. No lo olvides después de la consulta. Nada te cuesta enviarle un mensaje al siguiente día o a las horas después de haberle dado la terapia para saber cómo van las cosas. Esto le hace notar que te interesas por él y que estás atento a lo que le sucede. No se trata de estar disponibles 24/7. También tenemos horarios, también debemos descansar y también debemos de tener nuestro espacio, pero se trata de demostrar atención e interés. Si nosotros aterrizamos estas acciones a nuestra consulta diaria, te aseguro que vas a notar una diferencia en la alianza con tus pacientes, el ánimo con el que van a consulta, las recomendaciones y tus resultados. Te estoy compartiendo herramientas para mejorar la experiencia y la calidad de satisfacción de tus pacientes. Con esto cerramos el artículo de esta semana, esperando que te lleves información de valor, que te lleves cosas a pensar y a reflexionar, pero sobre todo que hagas estas aplicaciones prácticas para mejorar y crecer en tu vida profesional. Para mí, como siempre, es un gusto poder compartir con ustedes, con esta gran familia de fisioterapeutas que estamos convencidos en la actualización continua y que cada día queremos ser mejores. Me despido dejándote este episodio, esperando que te guste, esperando que lo compartas, que lo apliques. Y yo te veo en la siguiente, aquí en tu casa, un café con...